Buenas tardes. Buenas tardes. Damos gracias al Señor porque Él ha hecho posible que estemos aquí esta tarde y podamos tener las puertas abiertas de este local para proclamar su palabra y el Evangelio de salvación. Pues el hermano Pablo nos ha hecho una lectura y si tuviéramos que poner un título, se podrían poner muchos, pero me ha gustado mucho el versículo 36, así que yo pondría: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, me gustaría tratar esos temas. Los temas de la libertad, los temas de la verdad. ¿Cómo alcanzar la verdad? ¿De qué habla aquí el Señor cuando nos habla de alcanzar una verdadera libertad? Con la ayuda del Señor, vamos a ver si vamos encaminados con respecto a estas ideas o venimos ya con unas ideas preconcebidas de lo que es la libertad y de lo que es la verdad. Y miren, vivimos en un mundo donde se podría decir que hay tantas verdades como personas existen. No sé si alguna vez le han preguntado a alguien qué es lo que piensa, cuál es su filosofía de vida, y nos contarán pues más o menos sus ideas y lo que entienden que es la vida, el sentido de la vida. Y cada uno tendrá su forma de ver las cosas. Si no la compartes, no pasa nada. Cada uno tiene su verdad. Por lo tanto, vivimos dentro de un mundo lleno de verdades, cada una a la medida de nosotros. Así que la verdad es muy confusa y lo mismo pasa en parte con la libertad. Y pensando en este tema de la libertad, llegaba a la conclusión de que es curioso nuestra realidad, porque tenemos una libertad que en parte es real. Si no, no podríamos decir que estamos aquí de manera libre. Nadie nos ha obligado a venir aquí, ¿verdad? Hemos decidido entrar cuando pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en este día. Así que en parte tenemos libertad. Pero miren, lo curioso es el resultado de la libertad que tenemos. Nunca antes en la historia hemos sido tan libres y a la vez tan esclavos de todo lo que nos rodea. ¿O no es verdad? Tenemos libertad, pero estamos esclavizados en todas las cosas que nos rodean. Y podríamos hablar de muchas cosas. Hasta las cosas buenas, en un primer lugar, se convierten en nuestra esclavitud. Así que no es tan fácil hablar de libertad o de verdad en estos días. Pero antes de hablar en dónde se encuentra la libertad y la verdad, tendríamos que decir acerca de la libertad que es una realidad que todos valoramos. ¿Y por qué valoramos la libertad? Porque quizás si miramos en la historia hacia atrás, no todos tuvieron esa libertad de la cual gozamos hoy. No todos podían reunirse en un lugar como este, por ejemplo. No todos podían opinar. Así que valoramos un poco la libertad que tenemos. Pero si miramos hoy en día a nuestro alrededor, hay países donde también podemos ver que falta libertad para sus ciudadanos y están oprimidos y hay unas consecuencias catastróficas. Así que valoramos la libertad, buscamos la libertad. Y en esta tarde entiendo que los que estamos aquí hemos venido buscando una verdad y la libertad. O por lo menos entiendo que así debe ser si entramos en un lugar como este. Pero miren, para ello tenemos que ver, y es el primer punto, cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿De dónde proviene la libertad? Proviene del ser humano, la podremos alcanzar con nuestra fuerza. ¿Hablamos de una verdad o de muchas verdades? ¿Hablamos de entrar aquí buscando una verdad o la verdad? Pues miren, la Biblia enseña, y vamos a hablar de la condición del hombre en primer lugar, que el ser humano carece de libertad. Igual has entrado por estas puertas pensando que eras libre, pero la Biblia nos dice que el ser humano, hombre y mujer, es esclavo del pecado. El hombre carece de libertad desde el nacimiento.
y no tiene posibilidad de liberarse. Pablo lo afirma en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Fíjense lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí está hablando de Adán, allí en el Edén, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que entró el pecado por Adán, por el pecado original, en la raza humana hasta nuestros días. Pero miren, no solo que nacemos con esa condición de pecado, sino que nosotros, dice la Biblia, practicamos el pecado día tras día. No solo es nuestra condición, sino que nos complace practicar el mal. La Biblia enseña que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira y por lo tanto vivimos sin tener en cuenta a Dios. En la misma carta a Romanos, capítulo 1, versículo 28, miren lo que nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren qué radiografía del mundo en el que vivimos, de nosotros mismos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así somos, así es la condición del ser humano y así vivimos. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, no solo lo hacemos, entendiendo que hay un Dios y que un día estaremos delante de Él, no solo lo practicamos, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la radiografía del ser humano. Un hombre y una mujer que por condición son pecadoras, pero también en el día a día practican el pecado. Esta es la realidad, la radiografía del hombre y la mujer rebelde ante su Creador. Y en el mismo capítulo, el versículo 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así que hemos cambiado lo que Dios ha hecho y quiere para nosotros por otra cosa. Hemos elegido otro camino, entre tantos caminos que nos ofrece este mundo, pero el camino de Dios no lo estamos recorriendo. Hemos cambiado la verdad por la mentira. Pero miren, no solo hablando de la condición del hombre a través de nuestro nacimiento, a través de nuestra práctica, demostramos el pecado, también en nuestro día a día. Y les pongo un ejemplo. Estamos en una fecha ahora en la que es propicio revisar todo lo que hemos hecho en el año, esos propósitos que pensábamos que íbamos a llevar a cabo. Y cuando nos paramos y reflexionamos, vemos la cruda realidad. Hemos fallado desde el inicio del año. Habíamos planteado que íbamos a llegar a ciertos objetivos, íbamos a ser más bondadosos este año, íbamos a ser personas diferentes. Pero llegados a final de año, vuelve a repetirse que somos las mismas personas y que hemos fallado desde el principio. Esto es un ejemplo de que el pecado mora en nosotros y que no podemos llegar a la medida, al listón que Dios nos pide. Porque Dios dice que no hay justo ni aún uno. Nadie es justo a los ojos de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que es una tendencia natural del hombre a hacer el mal. Y él mismo habla de su experiencia en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y fíjense lo que dice. Él se analiza, igual que debiéramos hacer nosotros. Y él dice: yo sé, Romanos 7, 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, yo lo sé, no mora el bien. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque dice, el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Él ve una ley natural en el hombre. ¿Y la ley cuál es? Que el mal está en mí. Esa es la ley que él ve. El mal está en mí. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos una condición caída, pecadora. Y miren el texto que lo leyó el hermano Pablo en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, nos habla de los judíos en tiempo de Jesús. Y los judíos en tiempo de Jesús le recriminaban al Señor Jesús: ¿quién eres tú para traernos libertad si nosotros somos el linaje de Abraham y somos pueblo escogido de Dios? Nosotros nunca hemos sido esclavos, decían ellos. Y en verdad no era cierto, porque si vemos el Antiguo Testamento, sí había sido un pueblo esclavizado, y además en varias ocasiones. En Egipto, seguramente lo recordarán, pero también con Babilonia, con Asiria, en los periodos de cautiverio. Pero quitando esto, el Señor Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que eran esclavos, pero no de forma externa, sino espiritualmente, que no eran un pueblo especial, que no eran un pueblo que tuviese algo que no tuviesen los demás. Y nosotros hoy en día, no importa de dónde vengamos ni quién seamos, tampoco somos especiales delante de Dios, somos pecadores, somos esclavos. Y eso es lo que nos dice la palabra. Fíjense el versículo 33 de Juan 8. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les dice, y le responde, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es nuestra esclavitud, es una esclavitud espiritual. Así que, querido amigo, en esta tarde, el hombre no puede librarse a sí mismo porque es esclavo del pecado. Y no es una situación trivial, no es cualquier cosa. Esto va a deparar en un destino trágico el hecho de que seamos esclavos del pecado. Es una situación grave porque la raíz del problema no es política. No se trata de cambiar y mover unos políticos por otros y todo va a cambiar y ya no seremos esclavos. La raíz del problema no es social. El problema fundamental que puede estar ahora acusando nuestra sociedad, ese no es el problema, ni se resuelve a partir de ahí. Tampoco es un problema psicológico porque ahora hay más brotes. No tiene nada que ver con eso, es un problema del fondo, del ser humano, del alma, del corazón. Pecador, somos esclavos. Y alguien podrá decir ahora, y entramos en el segundo punto, entonces, ¿en qué consiste la verdadera libertad de la que tú me estás hablando? Porque todos somos esclavos, ¿vale? Pero ¿cómo puedo ser libre y en qué consiste? Pues primero diremos en lo que no consiste. Históricamente se ha intentado el ser humano librar de la perdición, de la esclavitud. Pero fíjense, nunca lo ha podido conseguir y lo ha intentado desde la antigüedad. No solo filósofos, sino también pensadores, personas de renombre, han ideado planes para que ya no fueran más esclavos, para ser libres. De tal manera que podríamos decir que una de las formas en las que se ha intentado ser libres es a través de la unión de personas. Vamos a unirnos, vamos a hacer una polis, vamos a hacer una ciudad, y a partir de aquí vamos a pensar y reflexionar como hombres y mujeres libres y crear algo utópico. Lo que en nuestros días podría ser depositar nuestra esperanza en la política, en el diálogo entre hombres. Eso podría ser una manera, pero a lo largo de la historia hemos visto que ha fracasado. La unión de hombres no va a producir libertad en el ser humano. También vemos a lo largo de la historia otra forma de intentar conseguir la libertad, y esa es la que tiene que ver con estar en armonía con el cosmos, en armonía con lo que nos rodea, con el universo, ser uno con el universo.
la energía que transmite y que fluye. No sé si lo han oído, está ahora también de moda esta filosofía, ¿verdad? Armonía con la naturaleza, recargarse de energía. Igual también hemos visto a lo largo de la historia otra forma de liberarnos, y esta consiste en liberarnos de las pasiones, alejarnos, abstraernos del mundo material, entrar en la meditación, incluso aislarnos de todo el mundo, huir de alguna manera. Pero miren, no importa la forma en la que entiendas la libertad, no importa el proceso que estés buscando para ser libre, porque estos y todos los procesos a lo largo de la historia nos demuestran que no funcionan, que es un esfuerzo constante y que es continuo, pero no llega a buen puerto. ¿Y saben por qué? Porque es una libertad que se basa en tus propias fuerzas, es una libertad que intenta conseguirse a base de tus propias fuerzas, y eso es imposible. Como hemos visto, eres esclavo del pecado y va a llevar a un fracaso tras otro. Y aquí tendríamos que hacer un alto y decir, cuidado con los falsos maestros. Los falsos maestros que tanto hablan hoy en día y que nos dicen que la libertad se puede conseguir desde el ser humano a través de nuestras fuerzas. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19 nos dice, les prometen libertad, hablando de los falsos maestros, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Muchos van a prometer en este camino que estamos recorriendo libertad, pero tengamos cuidado porque ellos mismos son esclavos de corrupción, tienen intereses personales que nada tienen que ver con el evangelio de salvación. Y decimos y proclamamos que la libertad fuera de Dios, al margen de Dios, que predican y prometen muchos, es falsa. Tengamos cuidado con los falsos maestros. Pero bien, si eso no es la libertad y eso no nos puede llevar a la libertad, ¿qué dice la palabra de Dios que es la libertad? Pues si nos vamos al Antiguo Testamento, veremos que la idea de libertad está relacionada con un libertador. Nunca la idea de libertad en el Antiguo Testamento se relaciona con una libertad individual, mía y por mí, sino con una libertad siempre unida, ligada a un libertador, y en este caso a Dios. Por lo tanto, es ser liberado. Es un don gratuito de Dios, el don de la libertad. Es el don que Él otorga. Y fíjense una cosa, también mirando en el Antiguo Testamento, cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde su libertad. Y cuando el ser humano se acerca a Dios, en este caso su pueblo, tiene libertad. Y a veces pareciera que es lo contrario. No sé si les ha pasado, pero muchas veces parece que alejarnos, independizarnos, ser nosotros mismos, es igual a tener libertad. Pero la libertad de la que nos habla la palabra de Dios consiste en volver a Dios. Es una libertad en Dios. No existe la libertad fuera de Dios. Es mentira. En el libro de los jueces, después que pasó el periodo de Josué, ahí cada cual hacía lo que bien le parecía, dicen las Escrituras. Y ahí fue un periodo donde el pueblo de Israel dejó a Dios y se fue a los dioses, a las estatuas, a los baales. Y fue un periodo de esclavitud y de pobreza. Y el Señor mandó a los jueces para librarlos. Y el pueblo volvía por rachas y periodos a ser libre con Dios. También vemos en el Antiguo Testamento los momentos de cautividad con Asiria, Babilonia en Segunda de Reyes. También ocurría lo mismo. Y en el Nuevo Testamento Pablo define la vida cristiana como un vivir en libertad. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Ahora hemos dicho que la libertad consiste en estar en Dios, en volver al Padre, y que es mentira que independizándonos podamos ser libres. Es lógico porque somos esclavos del pecado, como hemos dicho. El mensaje de Jesús nos habla de arrepentimiento y restauración de la comunión entre Dios y los hombres. Y esta relación espiritual está rota a causa de ese mismo pecado, pero Dios busca restaurar por todos los medios
esa relación. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única manera de que vengan tiempos de refrigerio a tu vida, de armonía, es arrepintiéndote y convirtiéndote. De esa manera serán tus pecados borrados. La verdadera libertad es pues un volver a Dios, es un volver al redil del buen pastor que te está llamando, es volver a la casa de la que no debimos salir en rebeldía. Esto nos lleva a la verdadera y auténtica libertad. No es una libertad exterior, superflua, que nos vende el mundo. Es una libertad real y profunda. El hombre y la mujer solo pueden ser verdaderamente libres cuando viven en comunión con su Creador. Y esto solo puede lograrse negándose a uno mismo. Y miren qué paradoja, qué contraste. Ya hemos hablado de ella, pero según nos dice la palabra de Dios, para el cristiano, para el que cree y ama a Dios, quien es libre no se pertenece a sí mismo. Quien es libre no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo ha liberado. Ya no soy yo más Cristo en mí. No soy yo lo importante en mi vida, no soy el centro. Es Cristo que murió por mí. Esa es la mentalidad de un cristiano libre. Pero qué curioso que todo el discurso que nos llega las 24 horas del día es lo contrario. Si ponemos el oído en los medios de comunicación, en las conversaciones de compañeros, en los estudios, en el trabajo, en el vecindario, nos dicen todo lo contrario. Hemos dicho que ser libre es no pertenecerte a ti, sino a aquel que te ha liberado. Pero el mundo me dice continuamente, y entiendo que ustedes también, que la libertad consiste en ser dueño, y hoy más que nunca, de ti mismo, de tus decisiones que son tuyas, de tu amor propio. Porque si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Así que el mensaje no es el mismo que el que yo veo en las Escrituras. Porque en las Escrituras dice que yo soy esclavo del pecado, que soy indigno, pero que el Señor por su gracia me ama sin merecerlo. Entonces la clave está no en que nos amemos nosotros a nosotros mismos para poder salir de la situación en la que estamos de esclavitud. La clave está en que hay un libertador, hay una persona que nos quiere liberar de nuestra situación. Porque si nosotros no podemos ser libres por nosotros mismos, vamos a depender de esa persona. Y querido amigo, el mensaje en esta tarde es que Dios mismo ha enviado a su propio Hijo a salvarte de tu condición, a salvarte del pecado. Y ahora podemos decir, pero ¿de qué me libera Jesús? ¿De qué me libera Jesús? ¿Y cómo me libera Jesús? ¿Me liberó ya? ¿Me liberará mañana? ¿De qué me libera y cómo me libera? Pues miran, el apóstol Pablo nos va a definir de qué nos libera Cristo en el capítulo 6 en Romanos. Y al menos hay 3 cosas de las que nos libera el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Nos libera del pecado, nos libera de la maldición de la ley y nos libera de la muerte, del poder de la muerte. Nos libera de la esclavitud del pecado. Ya hemos hablado de lo que es la esclavitud del pecado y cómo nos afecta en nuestro día a día. La Biblia lo llama el hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Es rebeldía directa hacia Dios, intentar hacer lo que te plazca en autonomía, sin querer saber nada acerca de Dios. Ese es el viejo hombre. Y nacemos con esta tendencia, pero también lo practicamos día a día. Cuanto más pecamos, más nos esclavizamos. Nuestra conciencia se va devaluando. Más difícil nos resulta huir de esta dependencia diabólica. Sin embargo, Jesús desea que cada persona sea liberada de esta situación. Y miren, pecado no es solo ofender a Dios directamente, porque alguno podrá decir, yo no digo que Dios no exista, yo no digo nada en contra de Dios, yo voy a lo mío y no ofendo a nadie. Pero miren, la ofensa a Dios no es solo ofenderle directamente.
ofenderle verbalmente, por ejemplo, sino es también el intento de anular su plan divino en tu vida, el no querer reconocer que Él te ha creado y que hay un propósito para ti, un propósito que viene de Él. Por lo tanto, le das la espalda y obstaculizas el proyecto de Dios en tu vida. Así que el pecado que mora en nosotros, Jesús nos libera de ese pecado. Pero también dijimos en segundo lugar que Jesús nos libera de la ley. Y alguien podrá decir, pero una ley es buena. A mí me han enseñado en la escuela que la ley es buena, la ley es para cumplir y para tener un orden, ¿verdad? Pero resulta que la ley de Dios se convierte en maldición para nosotros por cuanto es imposible cumplirla de principio a fin. Se convierte en maldición para el ser humano porque cuando comparamos la ley de Dios con nuestra vida, encontramos un contraste imposible para nosotros. Dice Gálatas 3:13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, fíjense ahora lo que dice, maldito todo aquel que no permaneciere en una cosa, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie aquí, porque es imposible para el hombre, ha permanecido en todas las cosas que la ley de Dios exige, ni nadie lo podrá hacer. Por lo tanto, la ley se ha convertido en maldición para nosotros. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y miren ahora qué precioso el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos libera de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y Él fue colgado en un madero por ti y por mí. Así que durante el tiempo del Antiguo Testamento se hizo evidente que ningún judío, con aquellas tablas de la ley de Moisés y todas las sucesivas leyes, ningún judío podía ser justo y podía cumplir todo lo que Dios le pedía. Por tanto, nosotros hoy también no podemos por nuestras obras alcanzar la salvación. Así que hemos dicho que el Señor Jesús nos libera del pecado, también nos libera de la esclavitud de la ley, pero ahora vamos a hablar del poder de la muerte. El Señor Jesús también nos libera de ese poder. Y la muerte no solo es la muerte que vamos a tener y vamos a pasar todo, sino la muerte posterior, la muerte eterna, espiritual, definitiva. La Biblia dice que nosotros morimos porque tenemos pecado. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es que tenemos que morir. Y los efectos se ven desde que el hombre pecó en Génesis 2, cuando Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que la mujer comió y el hombre comió. Y por lo tanto, entró la muerte. La consecuencia de nuestra naturaleza caída y nuestra tendencia a hacer el mal resultan en muerte. Por lo tanto, la muerte es un enemigo al cual no podemos vencer. Y a lo largo de la historia, ¿cuántos no han intentado vencer a la muerte? Y aún a día de hoy, buscando técnicas para que el cuerpo se alargue, buscando ciencia, inteligencia artificial que de alguna manera pueda hacer que sigamos viviendo. Pero la muerte no se puede vencer. Ahora, si nos vamos a la carta de Hebreos, vemos una buena y grata noticia acerca del Señor Jesús, porque allí donde nosotros no podemos vencer, Él ya venció a la muerte. Y siguiendo con esta carta, podemos hablar de que la muerte es todo un imperio, pero aun siendo un imperio, Él pudo derrotarla. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Señor Jesús bajó de los cielos y se hizo carne y habitó entre nosotros. Él también participó de lo mismo que nosotros. ¿Por qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Es decir, que por medio de su muerte, Él destruye el imperio de la muerte. Gracias a su muerte nosotros tenemos vida. Y Él vence al diablo de esta manera. Y miren qué bonito el versículo 15 también nos aclara. Y de esta manera librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Para librar a todos los que por el poder del temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A través de su muerte, Él vence a la muerte. Pero miren, Él no murió y quedó allí, sino que Él ha resucitado. El ángel lo anunció a las mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y por lo tanto, Él tiene poder para darnos vida eterna, porque no solo murió y venció a la muerte, sino que también resucitó. Primera de Corintios 15:20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan qué hombre? Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El mismo Dios se hizo hombre y entró la vida gracias a Él. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí llegamos al punto de cómo me libera Cristo. ¿Cómo me libera Cristo? Pues hemos dicho ya parte del mensaje, vino a este mundo, bajó de los cielos, se hizo carne. Y como vemos en los evangelios, Él tenía un propósito claro, Él venía a buscar, venía a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Él era el buen pastor que amaba a sus ovejas y que las llamaba por su nombre. El Padre le había enviado, es cierto, pero Él quiso voluntariamente entregar su vida. Nadie se la quita. Él entregó su vida en rescate por muchos. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo me libera Cristo? Decíamos, a través de su sacrificio, de su muerte. Él ha pagado el precio de tu pecado y de mi pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Él ya murió por ti y por mí. Él ha saldado la deuda que no podíamos pagar. Su sangre ha sido el precio. Y así como un esclavo tiene siempre marcas en su cuerpo por haber pasado por ese lugar, nuestro Señor Jesús tiene marcas en su cuerpo por haber pagado el precio, en sus manos y en sus pies. Él nos ha libertado. Era necesario que el justo muriera por nosotros los injustos, que el perfecto muriera por nosotros los imperfectos y que el santo, que no tiene mancha, inmaculado, muriera por nosotros los pecadores, los que estamos sucios. La persona del Señor Jesús, decíamos al principio, no solo es la que nos libera, sino es donde vamos a encontrar la verdad. No solo la libertad, la verdad, que decíamos, cuán difícil es ver la verdad entre tanta mentira en este mundo. ¿Cuántos caminos no están a nuestro alrededor que se disfrazan de verdad? Pues miren, dice el Señor Jesús, y Él afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Personificadas en Él tenemos la verdad, tenemos el camino para llegar a Él y tenemos la vida. ¿Y qué quiere decir esto? De que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pues miren, el camino para los judíos era mucho más profundo esa palabra que para nosotros. No solo es un camino por el cual andamos, un camino que simplemente nos guía hasta un final o una meta, sino para el judío se hablaba del camino en el Antiguo Testamento como la necesidad de seguir y actuar moralmente como Dios lo pide, cumplir los mandamientos al pie de la letra. Ese era el camino para el judío en la antigüedad. Y así vemos textos bíblicos de David, de Moisés, de Isaías, de Salomón, refiriéndose al camino de la vida. Cumplir tus estatutos son mi delicia. Y así muchos versículos. Sin embargo, ahora Cristo nos dice otra cosa totalmente diferente a ti y a mí. No dice
que el camino sea cumplir un mandamiento. Dice, yo soy el camino. Y meditando en esto pensaba en los pensadores más importantes de la historia, en los filósofos, en los religiosos, y cómo nos hablan del camino según su filosofía. Y así podemos encontrar a Confucio, que él nos dice acerca del camino: seguidme y encontraréis el camino a Dios. Seguidme y encontraréis el camino. Pero Mahoma también, Mahoma, un gran maestro, nos dice: ven y te mostraré el camino. Si hablamos de la nueva era, tendríamos que decir que nos dicen: concéntrate en ti mismo y descubrirás el camino. Y por poner otro ejemplo entre muchos, el mismo hinduismo nos dice: cumple con unos requisitos, los cuales ellos le llaman senderos, cumple con unos requisitos, atraviesa esos senderos después de reencarnarte y llegarás a ser un ser supremo. Ese es el camino que nos dice el hinduismo. Pero ningún pensador, ninguna religión, ninguna filosofía nos va a decir lo que dijo categóricamente el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo: yo soy el camino. Así que cuando hablamos del camino a Dios, el Señor Jesucristo es el camino. Y me preguntaba, cuando entramos por esta puerta en esta tarde, ¿pensábamos qué camino estábamos transitando en esta vida? No sé si quizás entramos por casualidad. No sé si entramos como otro domingo cualquiera. Pero lo cierto es que la vida tiene diferentes caminos y es bueno pararnos y ver por cuál estamos transitando y hacia dónde nos lleva el camino en el que estamos. No sé si han visto o han leído el cuento infantil de Alicia en el País de las Maravillas. Es muy conocido. Lewis Carroll, que es el escritor, nos narra que en una parte de la historia Alicia está en una madriguera y en esa madriguera hay muchos caminos y no sabe qué hacer. Y aparece un personaje que es un conejo y ella se auxilia en ese personaje y le dice: ¿cuál camino debo tomar? Y el animal lógicamente le pregunta: ¿a dónde quieres ir? Y ella piensa y finalmente le responde: no lo sé. Entonces el pequeño conejo le dice: pues si no lo sabes, cualquier camino te sirve. ¿Hacia dónde estás yendo en tu vida? La Biblia habla de que todos los caminos te van a llevar a condenación. Todos los caminos. No importa de qué manera estén disfrazados. No importa qué forma tengan. Todos los caminos, incluso que te parezcan derechos o rectos, terminan en muerte, en condenación. El único camino es el del Señor Jesucristo. Él es el camino. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, el destino, es la muerte. Así que te animo a que medites hacia dónde vas. Sin embargo, el Señor Jesús dice: yo soy el camino que conduce a Dios. Tú quieres ir a Dios, quieres ir a la presencia de Dios, a la morada celestial que Él está preparando para ti. Tienes que tomar el camino que Jesús nos dice, que es el propio Jesucristo. Sígueme, sigue mis pasos, mis huellas, yo te llevaré de la mano, nos dice el Señor Jesús. El camino por el que hoy estás andando, querido amigo, el camino por el que hoy, no mañana, por el que hoy estás andando, te llevará a la vida o a la muerte. El camino por el que hoy estás andando. Y no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo es oro. No sé si alguna vez han pedido indicaciones cuando se han encontrado perdidos en una ciudad o en un pueblo y han pedido alguna indicación a alguien. Y muy gentilmente esa persona nos quiere llevar al lugar que le hemos pedido. Y una vez que empezamos a escuchar a la persona, ya empezamos a ver el problema porque nos dice: toma la primera calle a la izquierda, seguidamente toma la segunda a la derecha. Rodea la rotonda, detrás de la plaza, allí verás una señal de stop. Si sigues recto y luego recorres 100 metros en línea recta, encontrarás a mano izquierda el lugar que estás buscando. Mejor hubiera sido no preguntar.
Muchas veces esto nos pasa a nosotros. La indicación que el Señor Jesús nos da no es así. La indicación que el Señor Jesús nos da es: yo soy el camino. Y miren, el Señor Jesús, en vez de darnos todas estas indicaciones, Él nos va a tomar de la mano y nos va a decir: yo te llevo al Padre, yo te llevo a las moradas celestiales. Aquel que dice yo soy el camino también te está diciendo hoy: yo soy la verdad. Y qué difícil es encontrar la verdad, decíamos, en este mundo. ¿Buscas la verdad para ser libre? La verdad en mayúsculas, la única verdad. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Él es la personificación de la verdad. Y al igual que pasaba con el término camino, la verdad, cuando vemos en el original esta palabra, nos habla de fidelidad. Está unida a una persona fiel y verdadera. Porque hoy en día cualquiera puede hablar, pero una vez que baja del lugar donde está hablando, habrá que ver cómo es su vida. Habrá que ver cómo es su testimonio. Habrá que ver si es verdad lo que dice por su boca. Pero el Señor Jesús, todo lo que decía era realidad, las 24 horas del día, porque Él es la verdad y no hay mentira en Él. Yo soy la verdad. Y nos dice también finalmente el versículo: yo soy la vida. Y Jesús tiene vida en sí mismo. Él puede comunicarla a los demás. Juan capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es el autor de la vida material, pero también el autor de la vida espiritual y eterna. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, nos dice Juan. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Y cuando hablamos de la vida eterna, aquella que no caduca, que no es perecedera, es el autor y la fuente de esta vida. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es una promesa. Que alguno podría decir: ahora sé que Jesús es el libertador. Ahora sé que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y ya sé de lo que me libera, pero ¿cómo lo hago realidad en mi vida? Porque esto parece teórico, pero no es práctico. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera me puedo comunicar con Él? Pues miren, la forma de comunicarnos con el Señor Jesús, la forma de hacer efectivo esto no es a través de tus obras. No tienes que hacer un ritual, no tienes que hacer nada, pues no es válido delante de Dios nada de lo que podamos hacer. Es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en el sacrificio vicario de Cristo. Y cuando hablamos vicario es que Él está pagando lo que debería pagar yo. Él me está sustituyendo. Y yo tengo fe en eso, en que el Hijo de Dios bajó a esta tierra con el propósito de salvarme. Murió por mí para pagar el precio, para hacer justicia, porque era la única manera. Cuando Él moría en la cruz, Él estaba pagando el precio de mi maldad. Él estaba ocupando mi lugar. Y así se remitía mi pecado, pues Él no tenía pecado. Y aplacaba el justo juicio de Dios. Romanos 5, justificados pues por la fe, no por las obras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos diría: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Nos dice Pedro, que es aquel que nosotros amamos sin haberlo visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y cuál es el fin de vuestra fe? Nos dice Pedro, es la salvación de vuestras almas. La fe en el Hijo de Dios produce salvación de nuestras almas. Creer que por medio de Él y únicamente Él tenemos perdón de pecados y que Él nos justifica. Aquello donde la ley no llegaba, donde nosotros no cumplíamos el baremo, lo que Dios nos pedía, no dábamos la talla. Ni aun la persona más buena que nosotros conocemos o más justa podría acercarse a lo que Dios exige. Miren lo que dice Hechos 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Cristo. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado para todos. Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Con la certeza de que si creemos en Él, tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes leíamos, porque la paga del pecado es la muerte, pero hay una segunda parte que no leímos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y terminamos con un mensaje para los hermanos y también para los amigos. ¿Que por qué vino Jesús y qué le movió? Pues miren, dice Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, enemigos de Dios, aún dándole la espalda, no queriendo saber nada de Él, mandó a su Hijo, a Cristo, el cual murió por nosotros. Dios muestra su amor de esta manera. ¿Por qué vino Jesús? Dice Primera de Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía otro propósito al bajar a esta tierra que ese. Él no vino a pasar unas vacaciones, Él no vino a vivir una experiencia diferente. El Señor Jesús vino sabiendo que tenía que sufrir. El Señor Jesús vino sabiendo que tenía que morir. Y el Señor Jesús, antes de morir, pidió a Dios que no tuviese que pasar por esa situación. Pero era el único camino y la única manera. Así que, sabiendo ahora estas cosas, a los queridos hermanos que están aquí esta tarde, solo nos queda dar gracias a Dios. Los que ya hemos confiado en Él, los que confiamos en Él y confiaremos en Él porque es continuo. No fue un momento puntual, es vivir en Él, andar en Él. Solo nos queda dar las gracias. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hermanos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, dar gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero a los amigos que nos acompañan en esta tarde, es momento de elegir qué camino tomar. Y por un lado puedes seguir por el mismo rumbo en el que estabas antes de entrar hoy. El mismo camino que estabas tomando. Un camino que, ya te adelanto, se disfraza de verdad. Un camino que a los ojos parece bueno, pero que termina en muerte, como hemos leído. Su fin es la muerte. Y te recuerdo, querido amigo, que un día estaremos todas las personas delante de la presencia de Dios. Y la Biblia describe que habrá un juicio para cada ser humano en Apocalipsis. Pero miren, allí ya será tarde, allí ya no habrá tiempo.
El apóstol Pablo ya nos anticipa la sentencia delante de Dios. ¿Y saben cuál es la sentencia? Somos culpables. Somos culpables. Por lo cual eres inexcusable. Y esto va a cada uno de los presentes. Por lo cual eres inexcusable. No sirven las excusas. Oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, ¿verdad? Tú que juzgas y dices quién es bueno y quién es malo, no tienes excusa delante de Dios. Pues en lo que estás juzgando a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y Él es la verdad, Él no miente. Y piensas esto, también nos lo dice a nosotros, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ignoras lo que Él ha hecho por ti? ¿Desprecias su sangre? ¿Y piensas escapar del juicio de Dios cuando estés delante de su presencia? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el fin que te espera y es la verdad cuando partas de este mundo y te encuentres con Dios cara a cara. Pero por el contrario hay otro camino que hemos visto y del cual hemos hablado hoy. Un camino de verdad, un camino de vida, un camino de libertad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya lo decían en la antigüedad. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Creer en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, todos están fuera del acceso a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y miren lo que dice Hechos 17. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios manda ahora, no mañana. Quizás mañana sea tarde. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo ahora, arrepiéntete de tus pecados, reconócelo como el único camino, el Salvador y Señor de tu vida. Dale las riendas de tu corazón. Él no defrauda, Él no engaña, Él no miente. Dice la Escritura que si tú confías en Él, si tú lo recibes, mas a todos los que le reciben, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Acaso no quieres formar parte de la familia de Dios? ¿Acaso no quieres gozar de este privilegio? En el texto que leíamos al principio, y con esto terminamos, decíamos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya conocemos la verdad. ¿Pondremos en práctica esta verdad para que sea efectiva, para que nos haga libres? ¿O la dejaremos en el olvido? No es lo mismo conocer la verdad que vivir la verdad. Conocer estas cosas no te van a salvar del juicio de Dios. Es creer en Jesús como tu libertador lo que cambiará tu destino. Y terminamos con el título que habíamos puesto al principio. Así que si el Hijo, si Jesús os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues quiera el Señor en esta tarde que todos los presentes pasen de la esclavitud del pecado a la libertad en Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su palabra.